Corría el año 1954 cuando Víctor Manuel Gómez, un hombre que había adoptado el nombre de Samael Aun Weor, afirmó haber experimentado un trascendental viaje astral. Según relató a sus seguidores, durante esta experiencia logró un encuentro con su verdadero ser, su esencia más profunda. Además, aseguró que el arcángel de Marte, el ángel Samael, había encarnado en él. A partir de ese momento, insistió en que debía ser llamado Samael Aun Weor, y con el tiempo también se le conocería como el Venerable Maestro. A lo largo de su vida como líder espiritual, se adjudicó una serie de títulos que reforzaban su autoridad dentro del movimiento que encabezaba. Se proclamó profeta de Jehová, Señor de la Fuerza, Logos planetario de Marte, Avatar de la Nueva Era, Maitreya, entre otros nombres de peso dentro del ámbito esotérico. Su movimiento gnóstico, que había comenzado a gestarse a finales de los años 40, tuvo un crecimiento significativo durante las décadas de los 50 y 60, expandiéndose más allá de templos e iglesias para abarcar centros de enseñanza y formación espiritual. Aunque originario de Colombia, estableció su centro de operaciones en México, país donde profundizó sus estudios esotéricos. Se dice que tuvo contacto con la enseñanza Rosacruz, así como con diversas corrientes de misticismo oriental, incluyendo el hinduismo, el budismo y el tantra. Fruto de su aprendizaje y visión, escribió alrededor de 70 libros y dictó numerosas conferencias, aunque la cantidad exacta de sus escritos varía según la fuente. A pesar de su fallecimiento en 1977, el movimiento gnóstico que fundó siguió expandiéndose. Con el tiempo, surgieron diferentes escuelas y centros que, aunque compartían sus enseñanzas, no siempre coincidían en su interpretación. No obstante, el legado de Samael Aun Weor continuó atrayendo adeptos, aunque no estuvo exento de controversias. Uno de los aspectos más debatidos sobre su figura ha sido la autenticidad de su gnosticismo. Para entender esta controversia, es importante recordar que ningún pensamiento filosófico o religioso permanece inmutable a lo largo de la historia. Incluso doctrinas milenarias, como la de la Iglesia Católica, han atravesado cambios y adaptaciones. El gnosticismo, desde sus inicios, se caracterizó por ser un conjunto de corrientes diversas, con múltiples interpretaciones sobre la gnosis y su aplicación. Sin embargo, el problema con Samael Aun Weor no radicaba en que propusiera una versión nueva del gnosticismo, sino en que su doctrina resultaba ser un sincretismo de distintas corrientes filosóficas y religiosas que, en muchos casos, eran incompatibles con los principios fundamentales del gnosticismo tradicional. En lugar de presentar una reinterpretación coherente, su propuesta parecía ser una amalgama de ideas diversas, algunas de ellas contradictorias entre sí. Para comprender por qué su enseñanza es cuestionada como realmente gnóstica, primero hay que entender qué es la gnosis. En términos generales, la gnosis es un estado especial de conciencia que permite acceder a una realidad trascendental más allá de los sentidos y del pensamiento racional. Este concepto es fundamental dentro del esoterismo y constituye el eje central del gnosticismo. Dentro de la visión gnóstica, se sostiene que en el ser humano existe una chispa divina, una conexión con el Dios verdadero. No obstante, esta chispa se encuentra atrapada en una prisión material conformada por el cuerpo, la mente y el alma. La única forma de liberarla y alcanzar la reunificación con la divinidad es a través de la gnosis. Según las tradiciones gnósticas, este proceso de iluminación suele requerir la guía de un mensajero o un enviado del Padre que facilite el camino hacia la verdad última. Dentro del pensamiento gnóstico tradicional, la salvación no depende de un maestro o de un guía espiritual. Cada individuo debe encontrar su propia liberación a través de la gnosis, sin que ningún intermediario pueda hacerlo por él. Sin embargo, el sistema de Samael Aun Weor no seguía exactamente esta premisa. Aunque hablaba de la salvación espiritual, establecía una serie de pasos y prácticas obligatorias para alcanzarla, lo que marcaba una diferencia fundamental con el gnosticismo clásico. Según su doctrina, el primer paso hacia la iluminación consistía en la disolución total del ego. Para lograrlo,
sus seguidores debían aplicar lo que él denominaba psicología revolucionaria, un método que todavía se enseña en sus escuelas y centros. Solo tras erradicar completamente el ego, afirmaba, era posible pasar al siguiente nivel, el renacimiento espiritual. Y este renacimiento solo podía lograrse mediante la alquimia sexual o el despertar de la Kundalini, un concepto extraído del Tantra que Samael Aun Weor incorporó a su enseñanza como un pilar fundamental. Según su visión, la alquimia sexual era el único medio para construir el cuerpo espiritual, el vehículo que permitiría la trascendencia del alma. Sin embargo, esta estructura doctrinal presentaba una contradicción evidente con el gnosticismo original. Mientras que los gnósticos tradicionales consideraban que la gnosis por sí sola era el camino hacia la liberación, Samael Aun Weor introducía dos requisitos adicionales, la eliminación del ego y la práctica de la alquimia sexual. En el gnosticismo auténtico, ningún ritual, técnica o procedimiento externo es necesario para alcanzar la iluminación. Todo depende exclusivamente del conocimiento interior. Otra gran discrepancia entre su enseñanza y el gnosticismo clásico radicaba en la importancia que otorgaba a la sexualidad dentro del proceso de salvación. En el gnosticismo antiguo, la sexualidad era vista con recelo, considerada un aspecto puramente material, y por lo tanto, un obstáculo para la elevación espiritual. De hecho, algunas corrientes gnósticas llegaron a promover el celibato estricto como una forma de alejarse de las ataduras de la carne. El gnosticismo tradicional concebía la unión sagrada como un acto simbólico, una comunión espiritual entre la esencia masculina y femenina presentes en cada ser humano. Este principio se reflejaba en el sacramento de la cámara nupcial, donde la verdadera unión no era física, sino mística. En contraste, Samael Aun Weor promovía la práctica de la Kundalini como una herramienta clave para la trascendencia, lo que resultaba completamente ajeno a la visión gnóstica original. Además de estas contradicciones doctrinales, su movimiento también se alejaba del gnosticismo por su fuerte tendencia dogmática. A lo largo de sus conferencias y escritos, Samael Aun Weor insistía en que sus enseñanzas debían seguirse al pie de la letra, sin cuestionamientos ni interpretaciones personales. Hablaba de la ley, del patriarcado gnóstico y de la necesidad de obedecer sus instrucciones sin desviaciones. Esta postura chocaba de frente con la esencia del gnosticismo tradicional, que rechazaba cualquier forma de dogmatismo y promovía la búsqueda individual de la verdad. Los gnósticos, tanto antiguos como modernos, han defendido siempre que la salvación no proviene de la fe ciega ni de la adhesión a una doctrina impuesta. La gnosis es una experiencia personal, un despertar interior que no puede ser transmitido ni impuesto por nadie. Precisamente por esta razón, los primeros gnósticos tuvieron conflictos con la Iglesia de Roma, negándose a aceptar sus dogmas y su autoridad. En cambio, el movimiento de Samael Aun Weor se estructuró sobre una base de obediencia y reglas estrictas, alejándose del principio gnóstico de la libertad espiritual. Otro elemento llamativo en su doctrina era la reverencia hacia la Biblia. En repetidas ocasiones, Samael Aun Weor afirmó basar sus enseñanzas en las Sagradas Escrituras, incluso llegando a proclamarse profeta de Jehová. Esto resultaba particularmente problemático desde una perspectiva gnóstica, ya que una de las principales características del gnosticismo ha sido su rechazo al Dios del Antiguo Testamento. Los gnósticos antiguos veían en Yahvé la representación del demiurgo, el creador del mundo material, al que consideraban una entidad opresora que mantenía el espíritu atrapado en la materia. Por ello, rechazaban la autoridad de la Biblia y de la Iglesia, viendo en ellas los instrumentos de control del demiurgo. Sin embargo, en las enseñanzas de Samael Aun Weor no se hacía ninguna referencia significativa al demiurgo, ni se advertía sobre su influencia, lo que marcaba otra gran diferencia con el gnosticismo tradicional. Más allá de sus discrepancias doctrinales, también hubo aspectos de su conducta que generaron controversia. Se le ha acusado de apropiarse de ideas y conceptos de otros autores, incorporándolos a sus propios libros sin darles crédito.
Algunos han señalado que la asombrosa cantidad de textos que publicó, alrededor de 70 libros, pudo deberse, en parte, a la reutilización de contenidos ajenos. Estas prácticas han llevado a algunos a cuestionar la autenticidad de su enseñanza y su integridad como maestro espiritual. Sin embargo, más allá de las críticas, su movimiento sigue vigente, atrayendo nuevos seguidores y generando debates sobre la verdadera naturaleza de su doctrina. La figura de Samael Aun Weor no solo se caracterizó por sus postulados espirituales, sino también por una tendencia marcada a la exageración, la invención y la contradicción. Un ejemplo llamativo de esto fue su insistencia en la existencia de vida civilizada en Marte. En sus conferencias y libros, llegó a describir con lujo de detalles la supuesta sociedad marciana, afirmando incluso que el planeta tenía su propio redentor. No solo eso, sino que llegó a declararse la encarnación del arcángel de Marte, el ángel Aun Weor, dotando su discurso de un aire mesiánico que hoy, con los avances científicos a nuestra disposición, resulta evidentemente insostenible. Otro de los aspectos más polémicos de sus enseñanzas fue su visión sobre el vampirismo. Para él, los vampiros no eran solo una figura del folclore o del cine, sino el resultado de la combinación entre la homosexualidad y la magia negra. Según su teoría, esta unión llevaba a los vampiros a atacar al sexo opuesto, una afirmación que no solo carece de cualquier fundamento lógico, sino que también refleja una gran ignorancia sobre la sexualidad humana. Es preocupante que un líder espiritual promoviera tales ideas, cargadas de prejuicios y desinformación, y más aún, que fueran aceptadas sin cuestionamiento por algunos de sus seguidores. Pero su tendencia a la ficción no se detenía allí. En más de una ocasión, Samael Aun Weor afirmó que nunca había muerto y que poseía una momia de 4000 años que le pertenecía. Al mismo tiempo, aseguraba que cuando falleciera, resucitaría al tercer día. Sin embargo, cuando su muerte ocurrió, la resurrección nunca llegó. A pesar de esto, algunos de sus seguidores intentaron justificar la falla de su profecía, argumentando que él ya había reencarnado en otro cuerpo y que de alguna manera seguía vivo en el mundo. Lo paradójico de su enseñanza es que, mientras insistía en la necesidad de disolver el ego para alcanzar la iluminación, al mismo tiempo construía un culto a su propia personalidad. Se autoproclamó venerable maestro, profeta de Jehová, quinto ángel del Apocalipsis y muchos otros títulos grandilocuentes. Incluso habló del patriarcado gnóstico y de la supremacía de la ley, estableciendo una estructura jerárquica que contrastaba radicalmente con su propio discurso de autotrascendencia. Si su enseñanza central consistía en la eliminación del ego, ¿cómo podía justificar la exaltación de su propia figura? Este cúmulo de contradicciones, sumado a su uso poco riguroso de fuentes e ideas ajenas, hace evidente que Samael Aun Weor no solo se apartó del gnosticismo tradicional, sino que tampoco fue coherente con su propia doctrina. Su movimiento, más que una manifestación genuina de la gnosis, parece haber sido una estructura basada en la credulidad de aquellos que, con la mejor intención, buscaban respuestas y un camino espiritual. Lo irónico de todo esto es que, a pesar de la confusión que generó su figura, el gnosticismo auténtico sigue vivo. Sus enseñanzas pueden estudiarse y seguirse sin necesidad de reinterpretaciones forzadas o distorsiones. Quien desee explorar la gnosis puede hacerlo, pero con el debido respeto a su tradición y sin desvirtuar sus principios fundamentales. Si se busca innovar, debe hacerse con honestidad, sin apropiaciones indebidas ni contradicciones evidentes. En definitiva, si algo demuestra la trayectoria de Samael Aun Weor, es que proclamarse gnóstico no basta para serlo, y que la coherencia entre palabra y acción es fundamental para cualquier maestro espiritual que pretenda guiar a otros. La verdadera libertad espiritual no puede florecer en la sombra del dogmatismo, mucho menos cuando éste se disfraza de revelación. La búsqueda del conocimiento interior, como lo plantea la gnosis auténtica, es un camino individual que no requiere de jerarquías impuestas ni de maestros autoproclamados que dicten normas absolutas. La paradoja de movimientos como el de Samael Aun Weor es precisamente esa:
Mientras prometen la liberación del espíritu, construyen nuevas cadenas, imponiendo reglas, estructuras rígidas y figuras de autoridad que exigen obediencia ciega. Romper con estas cadenas significa recuperar la soberanía del propio despertar. La gnosis, en su esencia, no es un sistema de creencias fijas ni un conjunto de dogmas inamovibles, sino una experiencia directa del conocimiento espiritual. Todo aquel que imponga una verdad única, que exija lealtad incondicional o que se erija como salvador infalible, está negando la esencia misma de la liberación. La verdadera emancipación espiritual no se encuentra en seguir ciegamente a una figura, sino en cuestionar, en explorar por cuenta propia, en distinguir la sabiduría genuina de la manipulación. Solo quien se atreve a pensar por sí mismo, a dudar de lo impuesto y a buscar con honestidad, puede realmente romper con las cadenas del engaño y encontrar la luz de su propio entendimiento.